de encantados ríos, luce altiva la provincia de Pastaza. A la vera de encantados ríos, luce altiva la provincia de Pastaza. Sus mujeres radiantes y hermosas, entre anturios y orquídeas silvestres, entre aroma de vírgenes selvas, muy señora, gentil y orgullosa. Mis padres son oriundos, por parte de mi padre, Píllaro, y por parte de mi madre, Riobamba, Felipe. Yo nací en Mera. Bueno, en la parte de la historia, el Hospital Los Andes tiene una relación con la avenida de la compañía Shell, a la cuestión del petróleo. Ahí vino Alas de Socorro, ahí vino el Instituto Lingüístico Berriano, donde se hacían pastores, y más o menos todas unas instituciones en relación con la situación evangélica, pero que tenían que ver con la compañía Shell. Estamos hablando nosotros, para hablar de la compañía Shell, estamos hablando sobre los años 34, que es la época en que le concesionaron 2 millones de hectáreas. Parece que es la presidencia del general Enríquez Gallo, ¿sí? Entonces, de esa época en adelante hay una estructura que se va formando, y explico yo en una obra publicada que titula Por el roto de la careta, la formación de un instituto lingüístico de verano que estuvo instalado en Limoncocha y que en años posteriores fue retirado de ahí, fue sacado de ahí en la administración del abogado Jaime Roldós Aguilera, aduciendo ciertas prácticas médicas que no eran muy responsables, y más que todo utilizando a las indígenas como algo como procesos de investigación en la cuestión genética y detalles de esa naturaleza. La colonia penal en aquel tiempo tuvo su primer administrador en el señor Coloma, papá de Gilberto Coloma. No recuerdo el nombre del señor Coloma, él fue el primero. Y esto se dio justo en la presidencia de Enríquez Gallo. Y ella venía en condición, se dice, son versiones de gente que yo he ido recogiendo para escribir historia, ¿no? De que ya los penados, como le dice, ya tenían su castigo, y como castigo el río era mucho más grande de lo que ahora se le tiene, ¿no? Entonces les pasaban al otro lado, y la única barrera que les tenía ahí encerrados, digamos, era el río. Pero generalmente dice que estos penados eran gente que nadaba muy bien, entonces a ciertas horas de noche, como sea, se pasaban y venían acá, y mucha gente de aquí les tenía miedo, porque era gente a veces con sus marcas de algún corte, o venían y le decían: usted ya trabajó, déjese, cogía acá, se ponía él como dueño y señor, pero que inclusive respetaban, que pagaban su consumo, pero eso no les quitaba el temor que les representaba la presencia de estos señores, ¿no? Entonces la colonia penal logra una armonía entre el administrador, creo que es el señor Enrique Coloma, pero logra una armonía porque les pagan a ellos un sucre por día para el cultivo de agricultura, como caña, como naranjilla y cosas así. Pero yo recuerdo que en un comentario mi papá me dijo que el contrato de él, el contrato que había hecho con el gobierno, que sea para su empleo de reparador de la línea, tenía un sucre diario. O sea que igual. Y además de eso, a los señores que estaban confinados acá, les permitían que se vayan a sus casas, estén con su familia como pidiendo permiso y regresen. Y eran dueños, tenían sus cultivos, podían sembrar yuca, plátano y todo eso, y vivir armoniosamente. Y salían a jugar fútbol, y yo sí recuerdo de pequeño que había un moreno que se llamaba el Régulo Nazareno, que siempre estaba en la cancha, en la plaza, jugando fútbol y así, y también le gustaba ponerse los guantes y ya a nosotros querer enseñarnos y cosas así, ¿no?
Entonces la colonia penal tuvo una época un poco interesante y termina con un señor Enrique Román. Enrique Román en el gobierno de Galo Plaza Lazo. Por ahí termina ya esta cuestión de la colonia penal. Pero ya gente, bueno, viene a colonizar y se va formando, se cambia ya el nombre inclusive y se queda como parroquia, comandano. Tiene que ver con la obra de Juan Leumera, ¿no? Con la obra de Juan Leumera, sí, la comandá mismo, sí, una bonita obra. Tuyos y orquídeas silvestres, entre aroma de vírgenes selvas, muy señora gentil y orgullosa, entre aroma de vírgenes selvas, muy señora.